que no hay que confundir la libertad de expresión con la libertad de agresión. No es posible. No es posible. Y de hecho Europa, como vivió la tragedia del Holocausto, lo aprendió enormemente. Y por eso no tiene ese tipo de enmiendas como la que tienen los Estados Unidos, que por cierto ya muy vieja. A mí cuando me llevan a hablar con los senadores de Estados Unidos a la embajada, yo siempre se lo digo, es que tenéis enmiendas muy superadas por la historia. En 1789 es una libertad de expresión sin límites, la primera enmienda. Y la segunda, pues que puedes ir a una droguería y comprarte un bazooka. Entonces, si junto las dos enmiendas, pues tengo como resultado las matanzas. Si yo me enfado contigo por internet, me sube la adrenalina, me voy a la tienda, me compro una ametralladora, me voy al colegio y hago lo que hago. No frivolizo. Solo hay que ver la cantidad de resultados que produce nefastos todo esto del discurso de odio y del crimen de odio. Entonces, si a mí me dicen qué bien jurídico tiene que proteger la legislación frente al crimen de odio, que es un concepto fenomenológico, histórico, es sencillo, es la igual dignidad de todas las personas. Ese es el bien jurídico. Si tú a ese bien jurídico, a ese reconocimiento, que por cierto, la gente no repara, el redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue René Cassin, judío, persona que le mataron a toda su familia, a los nazis, y además el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sabía muy bien lo que estaba escribiendo, y sabía muy bien Eleanor Roosevelt lo que estaba apoyando, y el grupo de mujeres que estaba apoyando todo esto, y los budistas que lo apoyaron, y los musulmanes que lo apoyaron, y los libaneses cristianos que lo apoyaron. Todo el mundo lo apoyó, menos quien no quiso ver la importancia que tiene la dignidad de la persona. Esa es la raíz. Y luego se levanta un tronco, que son los derechos humanos, sobre esa raíz, que tiene dos columnas de Hércules. La primera columna de Hércules es el Estado social, democrático y de derecho. Por eso a mí me da tanta rabia que se desmonte, que se desfigure, la crítica política es legítima, pero que se desfigure la idea de tener un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué puede tener una persona vulnerable? Pues un Estado social. Se lo escuchaba a un político ya retirado hace poco que decía: ¿defendemos el estado del bienestar? Sí. Pues para que haya bienestar tiene que haber Estado. Si hay alguien que quiere romper el Estado, como lo hay en estos momentos, están ahora a ver si hay una sentencia, no quiero politizar el tema, pero ahí lo dejo. El que quiera romper el Estado nos está haciendo un daño a todos aquellos que hemos defendido el Estado social, democrático y de derecho. ¿Que es imperfecto? Sin duda. Pues lo reformamos. Es decir, yo cuando fui revolucionario fue contra Franco. Después, a partir de la Constitución, lo único que he hecho ha sido trabajar por reformar este país. Y el que me conoce bien sabe que soy un puro reformista. Hay otros que dicen, lo voy a decir en vulgar, esto que no salga en la grabación. Queda grabado, bro. Un puto reformista, me decían. Tú eres un puto reformista. Y yo digo, sí, sí lo soy. Sí lo soy. Cuando tuve que ser revolucionario fue contra un régimen que machacaba a las personas. Después no. Después soy eso que dicen, un puto reformista. Y me he pasado reformando, sacando la ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, impulsando las fiscalías de delitos de odio, trabajando por la ley de igualdad de trato y demás, es decir, desde lo social, haciendo un trabajo de abajo arriba para que se reconozca el tema de los delitos de odio y además para que se eviten ese tipo de situaciones que nos llevan a conductas delictivas o al menos no deseadas. Y ahí es donde está la radicalización. Nadie nace radical. Si hemos dicho esas son una columna de Hércules es el Estado social y de derecho, pues la otra columna de Hércules pues son los derechos humanos, y la ética cívica, que es parte. Y esos son los dos grandes brazos que suben. Y cuando te dice, pero tú, ¿qué te sientes? Digo, yo me siento progresista.
pero porque mi trabajo es progresar ¿hacia dónde? Pues hacia las ideas ilustradas que hay que recuperar, la libertad, la igualdad, la fraternidad, como dice el artículo 1, y luego está la solidaridad, insólito, proyecto en común, fraternidad, somos hermanos, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, tolerancia. Tolerancia no es permisividad. No, si hubo una declaración de principio de tolerancia en el año 95, miradlo en nuestros apuntes, es preciosa esa declaración. Y esa declaración lo primero que dice es: tolerancia es respeto, aceptación y aprecio de la rica diversidad sobre la base de la dignidad humana. Y no confundir, artículo 2, con concesión, condescendencia e indulgencia. A mí me dicen, menudo tolerante estás tú hecho, estás continuamente llevando a gente a los juzgados. Digo, claro, uso el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que la intolerancia criminal no avance. En todas sus ramas. La intolerancia criminal incluso la tenemos definida en nuestro Código Penal, está muy bien definida. Hay racismo, antisemitismo y otras formas de intolerancia. Luego, al final, si la tolerancia tiene un valor relacional, si nos respetamos, nos aceptamos, nos apreciamos, aunque yo no tengo por qué tener tu religión, ni tú la no mía, ni el otro su ideología, ni el otro tal, pero respetamos, aceptamos y apreciamos esa diversidad. Si hay irrespeto, hay rechazo y hay desprecio, ahí estamos construyendo una actitud. Y ese es el mal, la actitud de intolerancia. Nosotros no nos llamamos, cuando nos creamos un movimiento contra el racismo, nos parecía muy corto. Íbamos al fondo de la cuestión. Seguimos la declaración de 1981 del Consejo de Europa. Nuestros maestros fueron esos, los que venían precisamente del pasado de combate contra el nazismo. Y dijimos, hay que apuntar a la actitud que es generadora de formas y manifestaciones. Ahí ya saco mi dimensión matemática. Si veis unas coordenadas y ponéis en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, por ejemplo, ponéis las formas: racismo, antisemitismo, islamofobia, xenofobia. Hay infinitas fobias. ¿Cuántas se os ocurriría? Aporofobia, cada vez sale una. Pero es que existe, ¿no? A veces digo, mira, me trajo gordofobia. Gordofobia, sí. Yo he atendido, en mi trabajo ha sido atender a las víctimas. Y he atendido a más de 2000. Y tengo aquí en la cabeza el apuñalamiento del juego del rol de unos neonazis que se dedicaron a matar, a elegir a una víctima porque era gorda y calva, por su aspecto físico. Pero es que mi primer juicio, en el año 94, fue contra un chico, en 94-95, que le habían seleccionado por ser punky. Pero es que el otro día se me ocurrió decir que el asesinato de Zaragoza a una persona que era de extrema derecha, pero llevaba la bandera nacional aquí en los tirantes, fue un crimen de odio. Y me dijeron, ¿pero cómo dices eso? Y ¿cómo que digo eso? Porque es lo que es. Cuando tú acabas con la vida de una persona por razón de ideología, política, religión, etnia y tal, estás cometiendo un crimen de odio. Lo que pasó ayer en Valencia, Barcelona y Sevilla, con ciudadanos en el marco de en el marco de la manifestación gay. Esos son delitos de odio. Que bajen, que aterricen, que no se puede andar persiguiendo a la gente, suspendiendo sus derechos de manifestación, libertades, etc. A ver si nos situamos, por favor, un poquito. Esos son delitos de odio. Y si os fijáis, lo que generalmente se ha hablado como delito de odio, que no es así, porque insisto en que es un concepto fenomenológico, pero al menos los juristas reconocen que el 510 y el 22.4 son lo que denominaríamos aquí en España delitos de odio. Bien, realmente la OSCE en el 2003 acuerda que cualquier infracción penal, es decir, que yo puedo decir vamos a robar a este comercio que es de un chino, porque es chino, y entonces eso a lo mejor no está en el 510, ni está en ninguno de los clásicos de los delitos de odio. Pero es un robo que tú le aplicas el 22.4
Y entonces estamos ya en clave de delito de odio. Cualquier infracción penal, amenazas, coacciones y, por tanto, el derecho de manifestación, por el que hemos luchado contra la dictadura toda nuestra vida. No nos hemos jugado nuestra integridad física incluso contra la dictadura por alcanzar las libertades para todos, para que ahora vengan desde una ideología a decir, como tú pactas, como tú haces, como tú te entiendes y tal. Yo eso públicamente lo condeno. Lo condené públicamente en su momento y lo hago, me da igual, para una ideología, para otra, para una religión, para otra. Da igual, las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, tan maltratada, son sagrados. Es por lo que ha luchado generaciones de gente. Y es en donde tenemos que enrocarnos. Entonces, la radicalización, en definitiva, os preguntaréis, ¿qué se radicaliza? La pregunta es, ¿qué se radicaliza? Pues mire usted, una actitud. ¿Qué actitud? La intolerancia, la negación del otro, el rechazo del otro, el desprecio de la otra persona. Eso es lo que se radicaliza. ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia posiciones extremistas. Si hay un extremismo violento, pues acabamos en delitos de odio, probablemente. Pero si hay un extremismo no violento, digamos discriminatorio, pues acabaremos, por ejemplo, en el fútbol, en una conducta ilícita, discriminatoria, civil, y ya está. Y si no hay ninguna de esas dos cosas, y lo que estamos haciendo es un discurso, hablamos, pues entonces eso es digno de reproche social. Lo que yo invito a toda la gente es a que no consienta eso, porque también fuera de la ley, fuera del ámbito de lo que está jurídicamente establecido, hay muchas barbaridades que se están diciendo en estos momentos en Internet, en las redes sociales, etc. Y merecen reproche social democrático, humanista. Si tenemos eso claro, yo creo que podemos llegar a puerto. Es decir, hay que progresar, claro, pero en terrenos de valores ilustrados. Y valor ilustrado también es, además de estos que he mencionado, de la justicia también y de la tolerancia, la paz, trabajar por la paz. Siempre hay gente que quiere guerras. ¿Habéis visto alguna vez algún pueblo que proclame una guerra? Que busque la guerra, que decida una guerra. Como muchos ha defendido. Pero ¿habéis visto a alguien construir desde un pueblo un crimen de guerra? Yo nunca he visto a los pueblos. No conozco esa mentalidad. Otra cosa son las organizaciones criminales y demás, pero los pueblos no declaran la guerra, no quieren las guerras. Ya tienen suficiente con salir para adelante como para declarar las guerras. Ahora, trabajar por la paz también implica trabajar por la armonía ecológica, una responsabilidad desde la dignidad humana con nuestro entorno, sean animales, sea medio ambiente, sea demás. Esos son los valores, la neoilustración que ya venimos a denominar, y hay que progresar en esa dirección. Y en medio, entre ese progreso, el tronco, los derechos humanos y su raíz, la dignidad, está la política. La política, la gestión empresarial, el hacer, la praxis, que necesita ser entendida praxiológicamente. La praxis, praxiológicamente, es decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué objetivos pretendemos? ¿Es esto lo adecuado? Y todo matizado por esa ética cívica universal que tenemos que defender. Si es así, tendremos una oportunidad frente a los procesos de radicalización y de construcción de discurso de odio, que no es ni más ni menos que cualquier discurso basado en la intolerancia que niega al otro, que lo humilla, que lo envilece, que alienta el odio, que lucha contra el diferente. Entonces tendremos una oportunidad. Si no, lo que se está instaurando, y no verlo como una premonición negativa, es el todos contra todos. Nos podemos matar por cualquier cosa, por la religión, por la ideología, incluso por la ideología aparentemente medioambiental. Si yo a veces digo a jóvenes, he nacido en Lavapiés, he crecido en Lavapiés, tengo la sede en Lavapiés, y ahí hay de todo. Bueno, malo, regular y medio pensionista. De todo. Y se lo digo muchas veces a los chavales, digo, mira, yo soy tan ecologista como tú, porque de hecho, pues he dirigido una emisora de radio durante muchos años que se llama Onda Verde, que es ecologista y pacifista. Y claro que soy sensible, pero no se me ocurre meter una paliza a una persona porque lleve un abrigo de piel. Intentaré explicarle que no es lo más correcto, que sería mejor otro tipo de tal, pero
no le meto una paliza, ni le echo gasolina o la prendo fuego o hago ninguna barbaridad. Y no estoy hablando ya de las ideologías políticas tradicionales, estoy hablando de nuevas proyecciones ideológicas y de pensamiento que se pueden producir. Es decir, que cualquier cosa vivida fanáticamente nos puede llevar en un proceso de radicalización a una posición extrema desde donde luego se derivan conductas. Y la mejor forma de ordenar esto es teniendo claro este jueguecito del árbol, el árbol de la dignidad, de la axiología, yo le llamo la axiología de la dignidad, y luego esas ordenadas. Es decir, cogemos esa esquina y en un lado ponemos lo que hemos dicho, las formas de la intolerancia, que son infinitas, racismo, xenofobia, antisemitismo y tal. Si en la otra coordenada ponemos las conductas, que pueden ser desde estigmatizar, ahora se lleva mucho esto de estigmatizar. Te cojo a ti, por ejemplo, te construyo un estigma y quítatelo. Vamos a ver si puedes. Y aquí ahora mismo se hace eso. Se coge a un grupo, se coge a una persona, se estigmatiza. Les ha dado por decir, son a base de como las fake news. Fake news. Esa es otra. Son mentiras, pues una mentira. Mi madre decía, pues mira, esto es una mentira, esto es una media verdad y esto es una mentira como un puño. Y joder, pero todos son anglicismos. Parece que es que no tenemos lenguaje y tal, ¿no? Si no tenemos lenguaje. Pues hombre, pues yo también reivindico mi lengua y decir las cosas claras y de frente, ¿no? Fake news. Bueno, pues fake news. Bueno, estigmas, discriminación, delitos de odio, podemos seguir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, y todo eso muchas veces se construye esas conductas sobre ese vértice que se llama intolerancia. Y luego me dice, ¿y en dónde? No, es que claro, esto es en el ámbito urbano, esto es en el fútbol, es diferente. No, ahí cogéis el otro vértice, esta es una deriva algebraica, ¿no? En mi época. Y ponéis todos los ámbitos, y ponéis el ámbito de la educación, que no hay racistas, hay conductas racistas en el ámbito de la educación, y en la policía, y en la judicatura, y tal, y en el vecino de arriba, y en el de abajo. O sea, entonces vais viendo los distintos ámbitos. O sea, hay trabajo para neutralizar todas las formas de intolerancia, todas las conductas de intolerancia, en todos los ámbitos de intolerancia. Hay trabajo, hay un tajo de trabajo, un mogollón. No quiero despedirme la intervención dejando así un sabor de decir, madre, la que tenemos encima. La tenemos. Ahora, voy a reivindicar a mis maestros de sobrevivientes del Holocausto. Yo soy muy lector de mis maestros. Leo mucha gente, intento devorar todo lo que me llega. Así estoy medio loco. Pero en concreto Primo Levi. Y Primo Levi decía, como esperanza, el compromiso. E invitaba a todo el mundo. Y decía, ¿quién sino tú? ¿Dónde sino aquí? ¿Y cuándo sino ahora? Eso es lo que tenemos que hacer. Todos nosotros, aquí y ahora, decir, basta ya, contra el horror, poner un muro y vamos a construir sociedad, vamos a construir país, que no lo merecemos por nosotros y no hay nada más generoso que dejar a nuestros hijos un país democrático con un Estado de derecho social fuerte en el sentido de que nos proteja sobre todo a los más vulnerables. Así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Esteban. Yo me quedo con esta visión como histórica, ¿no? Un poco de contextualización de lo que ha ocurrido antes de hoy respecto al discurso del odio, cómo está la situación actual y también nos has dado unas pistas, unas herramientas, ¿no? Cómo combatir la intolerancia, qué cambios de actitudes tenemos que tener. Abro para preguntas, vamos a tener una ronda de preguntas antes de pasar al siguiente ponente. Así 10 minutos, si alguien tiene dudas, reflexiones, preguntas.
No muchas, ¿eh? Se han quedado en shock. De todas maneras. Sí, aquí tenemos una. ¿Te llevas esto también, por favor? Gracias, Ani. Nada. Sí, buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar, haciendo alusión a no sé, el llamamiento genérico que se ha hecho al final del aquí y ahora, construir la sociedad, construir el país y no dejar ninguna rama, ¿no?, si no he entendido mal, del tronco del respeto y alejar al odio. Dentro del ámbito del deporte, cuando la violencia parece estar incardinada, especialmente en algunos deportes hay más respetuosos, menos respetuosos, dentro del fútbol, que es como si dijéramos una religión, ¿no?, o la principal religión de España, de prácticamente todo el mundo. ¿Cómo podemos erradicar la violencia? Hablo simplemente de la violencia verbal y no simplemente por motivos de sexo, en fin, religión, racial, etcétera, etcétera, sino únicamente a nivel personal, pues por la condición de jugador de fútbol de este equipo, por la condición también de seguidor del otro equipo o incluso por la condición de árbitro de fútbol, ¿no?, que parece que siempre se equivocan. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Sí. Hola, quería preguntarle sobre el auge que está habiendo últimamente tanto en Europa como en el mundo de la extrema derecha y de los debates que está causando y la polémica que está causando en nuestras sociedades actualmente, y cómo algunas personas tienen miedo de que eso vaya a un extremo mayor, y hay incluso quien habla de una vuelta del fascismo. Quería preguntarle qué piensa usted sobre eso. Me llamo Roberto, vengo de Móstoles. En primer lugar, quería agradecerle esta magnífica intervención. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué últimamente los gobiernos no están haciendo nada con respecto a los discursos de odio o que se están matando entre todos, como está pasando en Estados Unidos con el tema de las armas, o lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña? Porque ante un gobierno que no haga nada, vamos a volver a caer en lo mismo. O sea, mi pregunta es, los gobiernos como máximos representantes yo creo que deberían cambiar el marco legislativo o hacer algo, porque es que a este paso no sé dónde vamos a llegar. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle brevemente sobre su opinión sobre el artículo 510 y la subsunción o el hecho que se está viendo, ¿no?, que a mí me genera más conflicto con este tema de subsumir pues monólogos o sátiras, canciones de rap en este artículo, y me he quedado en blanco. Bueno, por ahí. El hecho de que se está subsumiendo esas actividades en ese... Y si verdaderamente los considera usted un delito de odio. Bueno, empiezo por el fútbol. Antes ha explicado Leila que yo soy entrenador nacional superior de baloncesto. Mi vida está muy vinculada al deporte, iba a ser profesional, lo que pasa es que me metieron en la cárcel. Entonces acabó toda la historia en aquella época. Pero luego seguí vinculado. Y me hice entrenador y entrené un equipo de primera división femenino de baloncesto, muchos años. Con lo cual he vivido las escuelas de pequeños, llevaba una escuela de muchos niños, y las escuelas y los partidos de tensión de alto nivel. El mundo del baloncesto es bastante educado y educamos mucho. De hecho, lo primero que se hace es que cuando un árbitro te señala a una persona, coges y levantas la mano y reconoces que has cometido una falta. Es así. En cambio, en el fútbol esto se ha desestimado durante mucho tiempo. Se ha desestimado la educación ética. Yo tuve mucha discusión con los entrenadores nacionales de baloncesto para que introdujeran mucho la ética deportiva. En el gobierno de Zapatero
se planteó la posibilidad de sacar una ley contra el racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte. Y así se hizo. Fue una propuesta que hizo un servidor, humildemente, y asesoré bastante. Y con esa ley se está impidiendo, sobre todo en los campos de primera división, pues estos excesos, y no se aplica con profundidad como realmente se debería de aplicar. Y a lo mejor pues nos encontraríamos que la presencia de los grupos ultras en todos los campos de fútbol acababa de ser erradicada. Pero hay otro problema, que es la educación. Entonces tú tienes que educar. Un entrenador o una entrenadora es alguien muy importante para un adolescente. Puede tener un nivel de influencia incluso superior a la familia. Entonces es muy importante que los educadores, los entrenadores o entrenadoras estén educados en valores. Y hay que llevar todo eso a ese ámbito. Entonces, la legislación poniendo límites, son límites de cárcel, son límites de sanciones económicas, pero te caen 3.000 euros y te escuece el bolsillo. Entonces, los límites económicos, los límites por sanciones, pues son bastante útiles. Y luego, si hay violencia, pues entonces ahí ya entra el Código Penal, que es el territorio del delito violento, ¿no? O sea, ¿se puede erradicar? Sí, sin duda, y se ha bajado mucho. O sea, antiguamente, recordar que ha habido incluso crímenes como el de Aitor Zabaleta, nosotros nos personamos como acusación popular, o también ha habido el crimen de Manuel Ríos o el crimen de Jimmy en el entorno del Atlético de Madrid. O sea, hay mucho tajo, y ahora llegará el próximo curso y habrá que estar de ley que te pego diciendo que se aplique en profundidad la ley, que se eduque éticamente en el respeto al prójimo. Es un juego, es un juego. Lo que no puede ser es que incluso los papás empiecen desde pequeñitos a los niños aspirando, que también los medios de comunicación tienen su grandísima responsabilidad, a que todos nuestros niños sean Messi. Tienen que ser Messi. Y si no es Messi, el niño se lleva un disgusto a la hora de comer, y si no, se lo lleva al entrenador, y si no, se lo lleva al árbitro, y si no, el equipo contrario. Todo ese tipo de actitudes hay que atajarlas porque creamos monstruos. Y ojo, yo siempre digo, el que es violento en un campo de fútbol, luego lo es violento en casa, Lo violento en casa con su mujer, con sus hijos y con todo. La siguiente pregunta es sobre el crecimiento de la extrema derecha. Bueno, pues es una reacción, yo lo he explicado muchas veces en textos que tengo escritos ahí, a una mala globalización. Una globalización muy defectuosa en materia de derechos humanos, una globalización que no está respetando también los estados nacionales de derecho y entonces, bueno, pues la respuesta a ese desorden mundial es un intento de retornar vía por un principio autoritario a regímenes anteriores, que no van con el mismo formato de correajes y camisas pardas y camisas azules y tal, pero vienen con una reacción autoritaria que es muy alejada de la corriente democrática que triunfó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una corriente basada en la democracia liberal, en la democracia representativa, en la democracia social. Va a haber un crecimiento si no se ponen en orden todos los estamentos, pero esa dialéctica nos puede llevar a una situación bastante peligrosa. Yo lo que creo es que en estos momentos hay algo que no había en los años 30 y 40 y es la posibilidad que la sociedad civil como tal existe y reaccione. Entonces nosotros somos un actor en juego, por eso la invitación al compromiso. Somos un actor en juego y tenemos que jugar. La tercera cuestión es sobre el discurso de odio. También me has preguntado sobre el tema Cataluña y demás. Bueno, vamos a ver, discurso de odio, cualquier discurso que veja, humilla, daña la dignidad del prójimo en base a la intolerancia. ¿Qué crees? ¿Que en Cataluña no se ha hecho discurso de odio? Pues un montón. Nosotros hemos denunciado a Quim Torra en 3 ocasiones por llamar las cosas que ha llamado al resto de los españoles. Lo ha escrito clarísimamente, por faltar al respeto, y pensamos que ni él ni otros como él, porque parece que es que solo hay racismo en el resto de España. No, también hay discursos racistas del siglo XIX pues en Cataluña, pero vamos, el nacionalismo se alimentó a final del siglo XIX
con discursos muy racistas, también lo hubo en el País Vasco de Sabino Arana, también lo hubo, y cuando se reclaman esas raíces, pues son muy malas raíces, y eso es lo que ha hecho Quintorra. Y Colomins, que ha escrito sobre cuántos muertos tiene que haber para conseguir la independencia, pues nosotros lo hemos interpretado como una incitación a la violencia y también lo denunciamos. Y lo que creo es que ahora mismo tenemos unas herramientas que antes no teníamos, que por ejemplo es el 510, que ahora entraré en la pregunta del 510, tenemos el 510, tenemos una reforma del Código Penal que empezó en el 95, también en el año 76 hubo movimientos contrarios a la discriminación, no tanto al odio, pero sí elementos antidiscriminatorios, y se incorporó el delito de genocidio en el año 76, porque también Naciones Unidas exigió la incorporación de ese tipo de delitos. Pero en el 95, producto precisamente de la lucha, bueno, de muchas luchas, ¿no?, pero una de ellas muy importante, antes he referido a Violeta Friedman, contra León Degrelle, el general de las Waffen-SS, que le ganó en el Constitucional vía civil el derecho al honor, y fue una sentencia muy importante, a raíz de eso se introducen reformas en el año 95 muy importantes. Y en el año 2013, me parece, o el 14, pues logramos una figura que veníamos reivindicando a 20 años, que era la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio. Entonces tenemos instrumentos democráticos. No hay por qué liarse a cometer ilegalidades cuando hay alguien que está cometiendo una ilegalidad contigo. Se utiliza el Estado de Derecho y se perfecciona el Estado de Derecho y se mejora el Estado de Derecho. Entonces, y ahí no se salva nadie, ni el máximo político ni el mínimo político, ni ningún ciudadano. Lo que hay que hacer es utilizar el principio de legalidad democrática y ser congruente con el principio de legalidad democrática. No el vale todo. No el fin justifica los medios, porque yo ahora mismo veo a mucha gente en el fin justifica los medios. No puede ser eso. Estado de Derecho, que para eso está. Y el 510, pues... Voy a tomar agua, Es mi artículo favorito. Con eso no te digo nada. Antes he mencionado a Ricardo y él me ha visto dar la brasa una y otra vez con él, a él, para avanzar en este terreno. Vamos a ver, no hay que confundir los soportes. El rap, no se castiga el rap. Hombre, se castiga el rap si tú estás diciendo, hay que matar, yo digo en rap, hay que... no voy a decir nada. A Leila. ¿Entiendes? Entonces, hombre, si tú estás promoviendo la violencia con el rap, no es lo mismo que si yo cojo y le hago un rap amoroso a Leila. No es el rap. Ni es el rap, no, ni es el rap, ni son cualquiera de los soportes que en esas fake news que nos lanzan, nos dicen, es que están persiguiendo a un tuitero, a un rapero. No. Están persiguiendo a una persona que lanza un mensaje de odio salvaje a través de un tuit. El tuit es el soporte. El rap es el soporte, la canción es el soporte. No, es que se hacen analogías. Si tú, canciones que había en antigua época se persiguieran, bueno, yo también les digo, hay canciones machistas que se hacían antiguamente que hoy ningún grupo organizado de mujeres aceptaría. Y afortunadamente hemos evolucionado en ese sentido positivo. No, comparar cosas... hacer analogías del pasado con el presente no está bien. No hay texto sin contexto, también decía mi abuela. Si no hay texto, sin contexto y circunstancias. Entonces vamos a ver, porque ese texto no es lo mismo hace 40 años que ahora. Ahora, con la cultura democrática que tenemos, con el compromiso democrático que tenemos, tú no puedes subirte a un estrado a decir hay que matar guardias civiles. No se puede, es que no se puede. Entonces, llévese un reproche. Yo no digo que el reproche sea enaltecimiento del terrorismo, que a lo mejor es una cosa que hay que revisar, como lo han revisado los tribunales. Pero si tú me estás incitando a la violencia, y eso está en el 510.1, pues habrá de ser cuestionado judicialmente por ese tipo penal. Entonces hay que leer muy bien el 510 porque es un artículo muy amplio, a conciencia,
donde se ha introducido también elementos como la negación del Holocausto, siempre y cuando la negación del Holocausto suponga la creación de un clima de creación de escenarios de violencia o de utilización para la violencia. Bueno, ese es un enjuague que se hizo porque por un lado teníamos una sentencia negativa del Tribunal Constitucional, pero por otro lado teníamos un mandato de la decisión marco de derecho penal contra el racismo y la xenofobia que era mucho más amplia y que planteaba que la negación del Holocausto se tenía que sancionar. Entonces se buscó ahí un híbrido que es como está formulado en el 510. Pero para eso están los jueces y para eso están los fiscales. No hay que tener miedo a... No sé, yo he estado en muchos juicios, pero también como acusado, porque me dicen que es que si he dicho injurias y que si he dicho calumnias y que si he dicho... Pues no, vamos al juez y que el juez decida si realmente hay... o ya sospechamos que el juez ya es delincuente. Yo creo que esté ya bien la legislación y no tener que depositar toda la confianza en el juez o en el que lo vaya a interpretar, sino que ya esté bien redactado y eso es una seguridad jurídica desde el principio. Un artículo así de amplio en el que cabe todo. Pues no cabe todo. En seguridad jurídica no cabe todo. Bueno, eso opinan algunos, que hay inseguridad jurídica. Sí, Por ejemplo, yo he estado muy pendiente de cómo la Fiscalía ha sacado su circular y ha planteado la interpretación, y me parece bastante correcta. Y cuando se ha criticado la interpretación de la Fiscalía, precisamente del 510, del discurso de odio y etcétera, se ha cuestionado. No creas que se ha cuestionado porque tuviera una mala interpretación, sino porque había una frase que yo entiendo y defiendo, donde la Fiscalía General le decía a todos los fiscales que incluso las libertades y derechos fundamentales alcanzaban a personas con ideologías odiosas, como por ejemplo el nazismo. Y no hay ninguna duda en que yo tengo un combate antinazi absoluto. Lo que pasa es que lo que se juzgan son los hechos, son las conductas, no las ideologías. Entonces, si este señor que está aquí tiene una ideología neonazi, yo no le voy a juzgar por su ideología, sino por lo que se hace. A mí me vienen padres y madres de chavales que se han metido en grupos neonazis. Me dicen, ¿qué puedo hacer para sacarle? Bueno, yo le doy mis consejos, los que he aprendido en la vida. Pero al final les digo, mira, tenéis un problema, que el niño se levante y tenga una cartulina de Adolf Hitler y unos símbolos y tal. Pero tenéis un problema, porque el niño se levanta de la cama y empieza a hacer Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Tenéis un lío. Así que tenéis un lío educativo. Digo, el problema lo vais a tener más grave y lo va a tener el niño cuando salga a la calle y en base al Sieg Heil le abra la cabeza a una persona sin hogar. Esa es la conducta. Y ahí es donde tiene que entrar en juego el Código Penal, en la conducta, ¿entiendes? Entonces, no se condene la ideología. Y eso es lo que decía la circular. Delinquen los hechos, no las ideas. Entonces, es eso lo que dice el 510. No se persigue a nadie. Y la interpretación que propone la Fiscalía es, aunque sea... Porque ese debate se planteó, y yo lo viví, y con una crisis interna de mi organización muy seria, en Aragón, cuando un joven antifascista mató a una persona que llevaba la bandera. Y cuando yo salí públicamente diciendo, eso es un crimen de odio, ha sido un asesinato, es un crimen de odio. No, porque era fascista, era tal. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, ¿y qué? Ahora, tú lo que tienes que ver, lo que tienes que juzgar son los hechos, las conductas. Y el 510 se centra en los hechos y la conducta. No genera ninguna inseguridad jurídica. Y la interpretación, ya finalizo, se me pone nerviosa aquí, y me va a tapar la boca con razón. Y lo que hay que hacer es analizar las cosas sin prejuicios, estereotipos y demás. Y sin vendas, sobre todo sin vendas. Esta es la mejor frase. Sin vendas, porque nadie va a perseguir a nadie porque haga un tuit, ¿no? Yo no uso el tuit porque me ponen siempre a caer de un burro. Entonces, pues... pero mi organización sí los utiliza. O yo tengo un sobrino pues que es un punky y que pinta y que hace y tal. Y entonces lo que le digo es, sí, pinta, rapea, haz lo que te dé la gana, pero sin dañar la dignidad del prójimo.
y en el marco de la legalidad. Anda que no hay marco, anda que no tenemos en democracia marco para expresar nuestras ideas, para defender nuestras ideas, pero si incluso los que quieren romper este país, los que han dado un golpe de Estado, los que están dañando la convivencia, pueden expresarse y tienen un sueldazo que no lo tenemos aquí. No digo más, que por ahí me caliento. Mencionar simplemente que, tal como Leila había expuesto, aunque no hay consenso al respecto, pero parece que la radicalización violenta tiene unas fases previas. Puede ser que se dé de manera súbita, puede ser que ocurra el fenómeno que decía Jaime, que hay terroristas donde no es tan fácil identificar el proceso de radicalización, pero existe alguna conexión entre la radicalización cognitiva y la radicalización discursiva y la radicalización violenta, ¿no? Aunque no sea tan directa. Entonces yo voy a centrarme en ese ámbito que podría denominarse las primeras etapas de la radicalización, que tiene que ver con la radicalización cognitiva y discursiva, sin entrar en el ámbito más jurídico del discurso del odio, que es de lo que hablará Esteban Ibarra en la tarde. Entonces, ¿por qué es un problema esta cuestión de la radicalización discursiva? Pues voy a mencionar el porqué, aunque después voy a centrarme en 3 puntos que serán algunos indicios de por qué considero que actualmente hay una radicalización en el discurso público. Eso será un punto del que hablaré. El segundo punto del que hablaré será cuáles son los factores que parecen haber contribuido a la normalización de un discurso público que parece estar radicalizándose. Y finalmente, en tercer lugar, intentaré esbozar algunas ideas que conectarán con lo que expuso también Jaime en la mesa anterior. ¿Qué hacemos para poder atajar esa dimensión de la radicalización? Pero lo primero es por qué es problemático. Entonces, cuando hablábamos de las diferentes teorías, que las teorías científicas, como saben, son explicaciones rigurosas de un fenómeno, no son hipótesis, no son ideas iniciales, sino cuando algo alcanza el rango de teoría científica, especialmente las ciencias sociales descriptivas, es algo que tiene mucho rigor. Entonces hay 3 o 4 teorías explicativas que tienen cierto rango de validez, que dan luz sobre este fenómeno. Leila se ha referido a 2 de ellas. Ahí yo me voy a referir quizá a otra, que es la teoría que hace Galtung de la violencia en general, y también a otra explicación más sociológica del proceso que se da de una persona que tiene un pensamiento normal hacia un comportamiento radicalizado donde decide incluso usar la violencia. Entonces, en relación a Galtung, que es uno de los primeros estudiosos de la paz y de la violencia, lo que él plantea es que para que en una sociedad se pueda lograr la paz, tiene que atenerse a 3 niveles de violencia que se nutren. Entonces, en el nivel más superficial está la violencia directa, que es la violencia que se observa. Puede ser violencia física, puede ser violencia verbal, incluso aunque la violencia verbal tendría un rango inferior a la violencia física. Pero debajo de ese nivel superficial observable, problemático, existen otros 2 niveles de violencia que no se observan, son como si fuera un iceberg, no se observan pero nutren esa violencia directa. Uno de esos niveles es la violencia que él denomina estructural, que tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas y el diferente acceso a los derechos humanos por parte de distintos colectivos. Esas desigualdades sociales y económicas y ese diferente disfrute de los derechos humanos hace que por momentos grupos decidan también, o sea, les sea más fácil radicalizarse y utilizar la violencia. Pero incluso por debajo de ese nivel de violencia existe uno tercero que él denomina la violencia cultural, que tiene que ver con los estereotipos, con los prejuicios, con las convicciones, con las ideas acerca de otros grupos, y que lo que hacen es legitimar ya sea la violencia estructural, o sea, la opresión social y económica, y la violencia directa. Se suele utilizar un ejemplo como histórico para ver qué es eso de la violencia cultural, pues cuando los españoles colonizaron, ¿no? Entonces parece que hubo todo un debate durante la época de la conquista de las Américas acerca si era apropiado o no tener un régimen de esclavitud, y entonces en aquella época había también religiosos que estaban en esas misiones y escribieron al papa de la época para ver si era apropiado o no
pues esclavizar en particular a los africanos, ¿no? Que iban con los barcos. Entonces la respuesta es muy diciente, decía, mira, no es apropiado que un ser humano esclavice a otro ser humano, pero dado que los negros no son seres humanos, se puede generar ese sistema, ¿no? de esclavitud. Entonces esa noción, que obviamente ha cambiado con el tiempo, muestra que eso es de la violencia cultural, ¿no? Cuando uno observa una sociedad, los grupos que están normalmente marginados, oprimidos, en el caso de España se suele hablar del pueblo rom, ¿no? De los gitanos. Coincide que aquellos que experimentan una situación social y económica peor o incluso son objeto de violencia física, suele haber concepciones generalizadas peyorativas sobre ellos, ¿no? Por eso es que la radicalización discursiva y cognitiva, sobre todo cuando se dirige hacia ciertos colectivos, es tan problemática, ¿no? Según Galton, porque legitima esos otros dos niveles de violencia. Y la otra razón, que tiene que ver con esa otra teoría del control social, que brota de la sociología de la desviación y del crimen, y ahora en la criminología también es muy, muy prevalente, lo que plantea es que la persona, para poder llegar a cometer actos violentos, atraviesa unas etapas relacionadas con la superación de los controles sociales que hay. Entonces, normalmente las primeras etapas pues tienen que ver con los pensamientos violentos, que no tienen por qué manifestarse después ni verbalmente ni físicamente. Pues suele haber unas constricciones sociales que hacen que la persona se controle o no lo diga en público. Según se van superando esos controles sociales, la cosa se va volviendo más problemática, ¿no? Digamos que está la radicalización cognitiva, después el uso verbal con control de elementos peyorativos hacia grupos, el uso verbal indiscriminado públicamente hacia ciertos grupos, y finalmente la persona que hace como seña de identidad el hablar constantemente negativamente acerca de otros, ¿no? Y luego estaría pues ya la violencia física. Entonces, esas primeras etapas también son relevantes y por eso es que me voy a centrar en ellas. Entonces, en cuanto a los indicadores y los signos de por qué afirmo que actualmente parece que el discurso público se ha radicalizado, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos que voy a utilizar y que seguramente son familiares. Lo primero es la cuestión de los programas de televisión, ¿no? Cuando uno analiza históricamente la evolución de los programas de televisión, uno se da cuenta de que los programas cada vez contienen más violencia, también contienen más contenido explícito sexual, contienen más críticas, y esto ha sido una tendencia que se ha ido acrecentando en los últimos años, ¿sí? El modelo de programa televisivo exitoso del Gran Hermano, ¿no? que fue en su día Gran Hermano, ahora se está aplicando a todos los programas. Incluso las tertulias de televisión, de radio, siguen un formato similar al Gran Hermano, en el que hay personajes, hay interacción con el público, hay críticas, hay votaciones para ver a quién se expulsa, y finalmente los contenidos más agresivos, violentos, son los que prevalecen, porque hay toda una estrategia también de incrementar las audiencias, y la violencia, el sexo, la crítica parece que conecta con un aspecto pues muy básico de nuestra evolución biológica animal, que hace que se incrementen las audiencias. Otro indicador es lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? El Parlamento, el Congreso de los Diputados, que es quizá el símbolo más grande de la democracia, de la deliberación pública, de las consultas, de la búsqueda del bien común. Cuando uno también analiza la manera en la que se dan los discursos en el Parlamento, uno observa que existe cada vez una tendencia más a que prevalezcan las posiciones radicales. Esto se solía dar anteriormente en las campañas políticas, ¿no? La campaña política es normalmente un contexto excepcional donde se sabe que las posiciones quizá más extremas o reduccionistas, al menos desde el punto de vista de la comunicación política, tienen más éxito. Entonces, bueno, se toleraba que a veces hubiera estos episodios durante las campañas. No obstante, parece que se ha instalado un clima permanente de campaña política que se traslada también al Parlamento, y las intervenciones de los diputados, pues autores como Daniel Innerarity y otros politólogos afirman que las intervenciones en el Parlamento lo que son proclamas públicas para
la audiencia, para la hinchada. No hay una motivación de deliberación, de búsqueda del bien común allá, sino simplemente es una escenificación. Y esta tendencia también se ha acrecentado sobre todo desde que se graba, ¿no? Se graban las sesiones, se pasan en directo, que ha sido una estrategia que buscaba también mayor transparencia, pero que ha tenido también esa otro efecto secundario. Podríamos también poner otro indicador, Twitter, ¿no? Algunos mencionan que Twitter también es como el nuevo ágora donde se debate, aunque los caracteres son limitados. Cuando uno ve cuáles son aquellos temas que se vuelven trending topic o las tendencias últimas, siempre son aquellos temas que son más controvertidos, descalificaciones, se habla en contra de personas, etcétera, ¿no? Y bueno, los anuncios también son otro indicador, pero estaría dentro de los climas televisivos. En cualquier caso, hay psicólogos que lo que plantean, pues recientemente había un artículo también en el Confidencial que planteaba cómo la disonancia cognitiva, que es algo cosas que uno no soportaría en el día a día, se han vuelto tolerables por la gente. Entonces, en el día a día, si tú tienes un amigo, estás en un grupo de personas, no aceptamos tan fácilmente que haya alguien que está constantemente descalificando a otros, por norma, no como excepción, sino por norma descalificando a los otros. Sin embargo, en particular en el clima político, en los medios de comunicación, cada vez esa es la norma que empezamos a tolerar porque nos volvemos también cada vez más tolerantes hacia ese tipo de tendencia, ¿no? Y otra cosa que sería insoportable para la mayoría es estar en presencia de gente que constantemente está enfatizando su propio yo y diciendo lo bueno que es. Más bien la intuición nos dice que cuando estoy con alguien está todo el rato hablando de sí mismo y diciendo lo bueno que es, dice, bueno, este quiere esconder algo, convencer algo. Sin embargo, en el clima político, en los medios, cada vez está más presente también ese énfasis en el yo, ¿no? Ya sin hablar de los periódicos digitales, ¿no? Hay varios periódicos de diferentes signos políticos, ¿sí? De todo derechas como izquierdas, que incluso han tenido éxito debido a la instalación de este tipo de discurso. Pues yo mismo, que yo colaboro con el periodista digital, pero reconozco que el periodista digital, que está en el número 9 entre los que tienen más audiencia de los diarios digitales, ha logrado el éxito y escalar debido a un uso extremo del lenguaje, descalificaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por resumir, digamos que parece que lo que hemos llegado es a la conclusión de que el conflicto es una parte esencial de la naturaleza humana y es como si fuera nuestro medio ambiente. Nos hemos acostumbrado tanto a él que parece igual que las montañas, cuando finalmente el ser humano es moldeable, tenemos la capacidad de poder dirigirnos hacia actitudes conflictivas, pero también hacia actitudes más colaborativas, etcétera. Y de hecho de la colaboración y la solidaridad depende en parte la convivencia. El segundo punto que quería mencionar es las causas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido para que se haya instalado en el discurso público y en los espacios de la deliberación colectiva esta tendencia que se puede llamar radical o extrema, ¿no? Entonces hay varias causas. Algunos plantean que quizá la principal sea que una de las esferas sociales más importantes de la vida colectiva, que es la economía, y que tiene sus propias lógicas, ¿no? La economía, aunque es la disciplina que trata de ver cómo se distribuyen y se asignan los recursos, pues tiene sus lógicas del mercado, de la competición, que digamos si fuera una esfera que se mantiene dentro de su propia esfera no habría problema. Sin embargo, las lógicas de la economía en los últimos años, con la expansión del capitalismo, también con la expansión de filosofías materialistas, se han ido trasladando, han ido colonizando cada vez más esferas de la vida social, ¿sí? Entonces las lógicas económicas se han ido aplicando a las lógicas políticas, porque si ha habido éxito económico y crecimiento económico, si se aplicaran las mismas claves a la política, el supuesto es que también tendría éxito. Si se aplicaran las claves económicas a la gestión de los medios, habría más éxito. Si se aplicaran las claves económicas a la gestión de la academia, habría más éxito. Si se aplicaran las lógicas económicas a los movimientos sociales, incluso habría más éxito. Esto ha hecho que unas claves, como hemos dicho, basadas en el conflicto de la competición, aunque sea moderada, se hayan ido expandiendo paulatinamente esfera tras esfera, ¿no? Y finalmente Habermas plantea que ha habido la colonización de la vida por parte de las lógicas económicas. Esto trae consigo otra tendencia que se puede analizar por separado, que es el espectáculo.
el espectáculo, finalmente, algunos autores, cuando tratan de tipificar el tipo de sociedad en la que vivimos, pues habla de sociedad del conocimiento, postindustrial, postsecular, la sociedad del espectáculo, hay diferentes maneras de llamarlo. El caso es que la economía y el espectáculo están muy relacionadas. Entonces, claro, cuando lo que prima es el espectáculo y la audiencia, ya sea audiencia política, electoralista, o audiencia de los medios, o audiencia para lograr vender tus productos, se exacerban esas tendencias que lo que hagan es maximizar los posibles clientes. Otra cosa que está relacionada es los niveles de tolerancia, como he mencionado. Cada vez es más difícil impresionarnos, porque estamos tan expuestos a la violencia, al conflicto, que me acuerdo que recientemente en una reunión que teníamos con un diputado de un partido político decía, mira, estamos en campaña y si te digo la verdad, es que es muy difícil que te escuchen. Solamente los sonidos más estridentes se escuchan, entonces, aunque no militemos con esas ideas, tenemos que utilizarlos si queremos tener éxito en la campaña política. Entonces, eso y la mayor tolerancia a la violencia y a la radicalidad en el discurso hace que también el tono sea cada vez mayor, ¿no? Y bueno, otra cuestión también, como un poquito más filosófica, tiene que ver con la pérdida secular de la identidad y la búsqueda fundamentalista de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los contornos morales que hacían que las personas se contenían se hayan disuelto poco a poco. Digamos, incluso si uno va a las teorías económicas clásicas de Smith, el padre de la economía, cuando hablábamos del interés individual, él decía que el interés individual está regulado por dos marcos, ¿no? Un marco moral y una regulación del Estado, para que las empresas puedan competir. Incluso planteaba que era posible que había individuos que su interés era ayudar a los demás. La sociedad actual, desregulada, lo que ha hecho es eliminar esos marcos regulatorios. El marco moral ha desaparecido con la secularización y el marco de la regulación económica desaparece paulatinamente, depende el tipo de políticas que se implementan, ¿no? Cuando son más liberales se reduce el marco. ¿Qué hace que no haya marcos de autocontrol? Claro, esto tiene siempre la tendencia opuesta, ¿no? Digamos que la secularización y la eliminación de los marcos de control trae consigo una pérdida de la identidad, de referencias, que hace que las reseñas más extremas, que también son las más claras de identificar, pues ganen fuerza en el debate público, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho, entonces quiero terminar con el tercer punto, que es, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los tipos de medidas, sobre todo para controlar la radicalización cognoscitiva y la radicalización del discurso público? A la tarde, Esteban Ibarra va a exponer las bondades de la tipificación del discurso del odio como un logro para prevenir la radicalización. Y yo creo que es así. Sin embargo, tiene unos límites también, ¿no? Todo lo que es, los que conocen un poquito más en criminología, lo que es el control del crimen a través de la legislación o de la policía, ellos hablan del punto óptimo, ¿no? Un ejemplo muy claro. Dice, bueno, ¿qué hacemos para que no haya robos en las calles? Dice, bueno, pues más policía. ¿Qué hacemos para que no haya violación? Más policía. Parece que es cierto hasta un punto, más allá del cual se genera la sensación, la percepción social de un estado policial que lo que hace es generar otro tipo de conflictos y crímenes que no estaban previstos. Por ello, la regulación y el control policial tiene un punto óptimo. Entonces, la regulación, obviamente, tiene un papel muy importante, pero también tiene unos límites. Entonces, ¿qué hacer más allá de la regulación? Una segunda medida que se suele poner a debate es las políticas de Estado sobre los contenidos mediáticos, ¿no? ¿Por qué es un elemento problemático? Pues porque está en juego la libertad de expresión, y de esto Ricardo García sabe mucho, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Que está, normalmente se dice, ¿no? Se modera con el derecho a no ser ofendido. Él lo conoce mucho mejor, yo además no soy jurista, pero hay todo ese límite, es la ofensa. Pero bueno, la ofensa también no es algo objetivo totalmente, ¿no? ¿Quién se ofende? Pues obviamente alguien se ofende por lo que le dicen, pero hay gente que es más susceptible. El caso es que tiene que haber una política para, bajo mi punto de vista, para controlar los contenidos
de los medios de comunicación, aunque sea problemático. Yo recuerdo hace unos años que hubo el debate si entrar o no, y había una socióloga francesa que planteaba que el 80% de los valores que asimilaban los jóvenes venía a través de los medios de comunicación, por lo que no era racional tener debates tan largos para determinar cuáles son los contenidos educativos en las escuelas y en los colegios y dejar al albur del mercado los contenidos que aparecen en los medios de comunicación, que no es que estén desregulados, pero sí que siguen mucho también las lógicas económicas que mencionaba. Otra tercera medida tiene que ver con la cultura del diálogo, ¿no? Que se suele decir, hay que promover la cultura del diálogo, la tolerancia. Pero la cosa es, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? Porque mencionar los valores que deberían expandirse por la sociedad para prevenir la radicalización es fácil, pero cuando ya uno se mete a ver cuáles son los mecanismos para implementarlo, es cuando vienen las dificultades, ¿no? Y más si tenemos en cuenta lo que han dicho tanto Leila como Jaime, que si la radicalización, incluyendo la radicalización discursiva y cognoscitiva, tiene un elemento individual, cognitivo, motivacional, tiene un elemento mesosociológico que tiene que ver con el entorno inmediato y las relaciones, y tiene un elemento estructural macrosociológico, pues sería natural pensar que las medidas también traten de atender a los tres niveles que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en particular, ¿qué hacemos con lo de la cultura del diálogo, ¿no? Entonces alguien diría, bueno, pues que las escuelas puedan tener contenidos para promover el diálogo, pero que se basen también en los estudios de los pedagogos y de los psicólogos de las mejores metodologías para lograr desarrollar esa capacidad. Porque hablar de diálogo no significa que haces que las personas dialoguen mejor. De hecho, se suele decir siempre que en los primeros programas sobre aprendizaje colaborativo y aprendizaje participativo las daban profesores que lo que hacían eran conferencias magistrales para hablar del aprendizaje participativo. Aquí tenemos otro ejemplo. Si queremos fomentar la cultura de diálogo, dice, bueno, ¿cómo se logra eso? ¿No? Queremos ver cómo desarrollar la capacidad en la gente de que se logre. No simplemente que esté el contenido ya y se diga que ya es un elemento curricular más, sino que tenga realmente efectividad, ¿no? Entonces aquí es donde quizá entra en juego el rol de también las asociaciones, las familias, la alfabetización mediática. Entonces, lograr todo esto, podríamos decir que no es una labor solo del Estado, ni del individuo, que también, sino que se requiere el concierto de toda la sociedad, ¿no? En particular, sobre todo de la sociedad civil organizada, también que pueda haber iniciativas que quizá se financien y se promuevan, y en este sentido las comunidades religiosas también tienen un papel importante. Jaime ha mencionado antes que ese incluso es uno de los ejes del plan de prevención de la radicalización violenta, ¿no? Implicar a las comunidades religiosas en la lucha contra la radicalización. De nuevo, bueno, ¿qué cosas se hacen? Ahí se ha aprendido bastante, pero la idea es que pueda ser algo que se expanda, ¿no? Y luego también hay otras cuestiones que dices, bueno, se necesitan abordar, pero no es fácil, ¿no? Digo, ¿cómo lograr un pensamiento complejo, que no sea ni la instrumentalidad racional de la racionalidad económica, pero que tampoco sea la irracionalidad emocional, ¿no? Que todo importa si me siento bien o si me siento mal. Entonces, ¿cómo lograr también desarrollar capacidades científicas para el diálogo, para la escucha, pero también que tengan la sensibilidad de poder acercar a las personas? Aquí es lo que siempre la comunidad Bahá'í habla de cómo lograr en este ámbito un diálogo entre la ciencia y la religión, ¿no? Para encontrar programas que puedan ser efectivos en estos ámbitos. Una cosa así como anecdótica, siempre recuerdo, Daniel Inerarites, amigo mío, yo trabajé con él en el Instituto de Gobernanza Democrática, y él, como siempre, es un defensor del diálogo, ¿no? Y decía, a sus estudiantes él le decía, mira, lo que tienes que hacer es lee exactamente lo contrario a lo que piensas. Dice, busca siempre lo contrario a lo que piensas. Y una de las razones por las que dice eso es que mucho de lo que nosotros leemos hoy día viene de las redes e Internet, que porta la promesa de la democratización. Y parte es cierto, pero cuando uno analiza la manera en la que funcionan los algoritmos de Internet, especialmente Google y las redes sociales, uno se encuentra con otra dinámica que no es tan fácilmente identificable. Y es que
las personas a través de Internet y las redes terminan leyendo cosas que refuerzan sus planteamientos, porque los algoritmos te conducen siempre a artículos, a productos, a personas que piensan como tú. De hecho te dicen, según lo que has buscado, según lo que has hecho, seguramente te interesará esto, ¿no? Entonces, quien solamente se basa en las redes, en Internet, en sus lecturas, lo que va a ocurrir es que termina leyendo cosas que refuerzan sus propias opiniones, ¿no? En conclusión, ¿no? Los tres puntos que hemos mencionado. Lo primero es que parece que se ha normalizado la radicalización discursiva y que esto encierra peligros que no son tan fácilmente identificables, porque la violencia física y verbal se observa más fácilmente, pero este tipo de violencia no es tan fácilmente identificable a través de los sentidos. Lo segundo es que hay que comprender las causas de esa radicalización cognitiva y discursiva en profundidad. Yo simplemente he hecho como un sobrevuelo sobre algunas posibilidades y hay otros que están investigando sobre eso, pero hay que seguir trabajando. Y por último, pues las medidas, el tercer punto, las medidas que se han de adoptar, se puede decir que deberían combinar aspectos regulativos y educativos que respondan a los tres niveles de causas que hemos mencionado, los individuales, el nivel del entorno y los macrosociológicos, y que impliquen a diferentes actores en la implementación de esos planes, ¿sí? A las personas, a las comunidades religiosas y seculares y a las instituciones de la sociedad. Así que sin más, con esto termino. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a las preguntas.